En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con César Celada, presidente del movimiento Sin Techo Perú, quien ha denunciado a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, quien mencionó que el cargo le ha quedado demasiado grande. También todo cabría indicar que habría un plan para privatizar Sedapal. Hoy se estaría buscando de hacer quedar mal a Sedapal, han mencionado. Hoy también ha dicho que es lamentable que hasta el día de hoy los sin techo no tengan una vivienda. Las leyes que han sacado solo sirven para proteger a las grandes inmobiliarias. Vamos a escuchar pasajes de este análisis. De Ollantumala, Nadine Heredia. Nadine Heredia la colocó a ella. ¿En qué cargo le habrá colocado? Tengo entendido que un cargo de dirección. No sé si recuerdas tú que incluso hubo por ahí un pequeño escándalo porque una de las primeras revistas en la que apareció Nadine Heredia fue una revista Cosa, que es la revista de la élite limeña. Apareció ahí con un vestido ostentoso la señora Nadine. Ya, bueno, una de las articuladoras y de las damas, ¿no?, de la élite limeña que visitó a Nadine y que articuló con Cosas para esa entrevista sería justamente Jania Pérez de Cuéllar. Ah, caramba. Luego, ella es la ministra del sector, o sea, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, que tiene que ver con el tema del agua. Claro, directamente. Ahora, ella se lava las manos y dice, no, yo tengo nada que ver, yo no sabía que iba a haber este gran corte del agua y no por el estilo, ¿no? Yo recién me enteré, dice ella, cuando estuve en una sesión del Consejo de Ministros y por eso es que después le llamé la atención. Bueno, ella es la ministra del sector y no sabe lo que está pasando en Sedapal, que es una de las empresas más importantes, que tiene que ver con el saneamiento. Entonces, como líder, discúlpeme, pero es una estúpida, no sabe dónde está parada. Porque es la líder, o sea, ella es la ministra. Tiene que conocer todo, los pormenores, los cuecos, los recovecos, todo. Ahora, más allá que tenga autonomía Sedapal, ¿sí?, tú sabes cómo se maneja eso en el Estado. Es un cargo político, es un cargo de confianza. Así es. Y acuérdate que el anterior director de Sedapal fue renunciado por ella. Así que el nombramiento de este tiene que ver con la venia de ella. Sino que ella, por supuesto, no va a decir, ¿no? Bueno, para mí que hay un trasfondo en todo esto. Hacer quedar mal a Sedapal. Hacerla ver a la empresa estatal Sedapal como una empresa llena de incapaces. Poner en vitrina, en la agenda nacional, el debate sobre si se debe privatizar o no Sedapal. Y acuérdate que ella ya antes ha dicho, y eso también lo señala Hildebrand en su último podcast que hizo el día lunes, de que la privatización es viable. Ahora con Nicolás Lucar, en la entrevista que le hizo en estos días, dice, no, yo no he dicho eso, no, pero sí creo que hay que debatir si se privatiza o no Sedapal. Y ya vemos a los operadores, los golpistas en Huila, como Philip Butters, de que dicen, no, pues la gente que consume más agua tiene que pagar más agua. Esa lógica que acabas bien de mencionar, César, el señor Philip Butters, vocero de la ultraderecha a ultranza, dice que los que consumen más agua tienen que pagar más agua. Claro, aparentemente tiene lógica, ¿no? Pero estamos hablando en este caso, de un bien esencial, un derecho fundamental ya en muchos países del mundo. Bueno, hay países todavía como el nuestro que todavía no es considerado así. Pero miren, a pesar de todo, lo están poniendo en el punto, es un bien de consumo, intercambio comercial. El propósito de Jania Pérez de Cuéllar, que acabas de decir, viene de la época de Nadine Heredia, o sea, estamos hablando de ¿cuánto? 4 gobiernos atrás. O sea, parece que no es tan tonta. Hay un plan de todas maneras de privatizar Sedapal. Sí, mira, de hecho que ya ahorita está en la agenda y todo el mundo está discutiendo. Así es. Ahora, tiene asesoramiento en comunicación política y es muy hábil porque salió a decir, no, acá no hay un gran corte de agua, lo que hay acá es una gran conexión de agua para beneficiar a miles de familias en tales sectores. Y que ha pedido a los directivos de Sedapal, con lo cual salió una conferencia de prensa ayer o hoy día creo, a decir que más bien eso de los mapas donde van a ver los cortes, que se pasen ya por calles, por manzanas, ¿no?, bien bonito, bien dibujado, para que la gente sepa dónde van a ser los cortes que van a durar 24 horas, 48 horas, etcétera. De hecho, no, son algunos lugares, nomás ha dicho ella. Sí.
No, pero ya está en vitrina, ya está en la agenda y todo el mundo está discutiendo. Todo el mundo está discutiendo sobre esto, sobre si se debe privatizar el agua o no, que Ceapal está mal, que está llena de incapaces, etc. Bueno, la incapaz es ella. Porque, como te repito, ella es la líder del sector y como líder, jefe, por ejemplo, un comandante del ejército, de un batallón, ¿cómo no va a saber lo que hace su brazo derecho, lo que hace su batallón? Y es un cargo de confianza. Pues, ahora, cuando Philip Butter dice, como tú dices, tiene lógica, ¿no? Claro, los que consumen más agua deben pagar más. Bueno, pero él no dice con letras y todo quiénes son los que consumen más agua. Es cierto que hay un déficit hídrico. Hace 2 meses atrás hubo un foro donde estuvieron la creminata de todas las entidades públicas y privadas relacionadas al agua, organizado por la CEPLAN. Una CEPLAN alineada con la dictadura, por supuesto. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, uno de los especialistas de Grade señaló que en efecto hay un déficit hídrico, pero que el problema está en que el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, es un apéndice del Midagri. Y como el agua, que es un organismo, digamos, multisectorial, multidimensional, porque es transversal, ¿no? El agua tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el saneamiento, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con varios... Tiene que ver con varios ministerios. Exacto. Entonces, hay países, por ejemplo, en el primer mundo donde hay ministerios del agua. Un ministerio del agua. ¿Ves? Pero aquí no le puesto una pequeña oficina dentro del Midagri y con presupuesto muy ínfimo, escaso. ¿Ves? Ahora hay que decirlo, por otro lado, de que los que más consumen agua son los grandes empresarios agroindustriales. Los de Ica, los de La Libertad, los de Piura, los grandes empresarios agroindustriales. Como este Sillonis, que fue gobernador fujimorista de Ica. Claro. Ellos son los que consumen más agua. Es el gran capataz que explota feo a sus trabajadores. Hay la sobreexplotación allá. Acuérdate que en el 2020, ¿no? Para el 21, cuando estaba Sagasti en el poder, ¿no? El caviar, ¿no? Hubo una gran huelga de 5 días, sí, organizada por los trabajadores agroindustriales. Hubo asesinados ahí. Hubieron 3 muertos, en Piura, en La Libertad, ¿no? Y en Ica hubieron varios heridos. Así. En Barrio Chino. Sí. Bueno, en esa huelga ellos estaban reclamando beneficios laborales y que lo aumenten en la jornada salarial, porque les pagaban 25 soles toda la jornada, en todo un día, y no les pagaban el servicio de limpieza que hacían, ¿ves? Porque decían que no estaba vinculado a la producción, siempre las salidas, ¿no?, de los patrones, ¿ves? Entonces 25 soles al día por 12 horas, 14 horas, ¿ves? Entonces, claro, después de la huelga se eliminó la ley de exportaciones no tradicionales, la agroindustria, etcétera, etcétera, y se creó una nueva, que ellos también no están a favor, ¿ves? Pero le reconocieron algunas cositas, que esto, que el otro, pero con la crisis eso ya fue, con la inflación ya fue, porque ahora todos los precios de los víveres de primera necesidad se han disparado. Esto que mencionas, bien que lo estés diciendo, César, para los amigos de Ágora Popular, porque mire, el tema, nosotros no hemos nacido ayer, pues, ¿no? Acá hay una lucha de bastantes décadas, solamente por mencionar de estos 2 siglos, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, que nos ha tocado vivir. El tema del agua está justamente relacionado a los compatriotas de Barrio Chino, que bien han señalado esta lucha permanente. Ellos también están constantemente luchando contra el tema de los pinchazos, el tema laboral, el tema del trabajo, contra la dictadura. Han sido los más fuertes ahí en Ica, ¿no? Ahí nada más, están cerca de Lima. Pero ahora, este tema del agua, mire, amigos de Ágora Popular, este tema del agua, o sea, estás mencionando que las agroindustrias, entre lo que está pues, el Grupo Romero y otros grupos poderosos, son los que gastan más agua y no están pagando por esa agua. No, porque si fuera así no tuviéramos este problema de déficit hídrico. Claro. Ahora, yo la vez pasada tuve una llamada a un dirigente justamente de Barrio Chino. Ya. Compañero, que esto, que el otro. Nos hemos encontrado justamente en una de estas reuniones de articulaciones para la toma de Lima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y me decía que ahí donde hay gran consumo de agua en la agroindustria, las poblaciones trabajadoras tienen escasez de agua. y los reservorios que hay no se dan abasto. Y no es que nuestro país no tenga condiciones para construir más reservorios, porque llueve mucho en la sierra por ciertas temporadas. Lo que pasa es que no hay planificación, porque el sistema capitalista, el capitalismo salvaje, es anárquico, no planifica.
Porque si planificado tuviéramos un montón de reservorios y ese problema hubiera sido resuelto. Es más, con la tecnología hay nuevas formas incluso de cómo conseguir más agua. Así es. ¿Ah? Pero acá no les interesa. Por eso te digo, para hacer todo esto tendría que cambiarse la ley de recursos hídricos que se aprobó durante el gobierno de Alan García. Sí. Segundo gobierno. Claro, cuando ya era completamente neoliberal, ¿no? El perro del hortelano. ¿Ya? Porque ahí se aprobó una ley de recursos hídricos a espalda de las poblaciones trabajadoras y a favor de los grupos de poder agroindustrial, minero, etcétera, etcétera. Y por eso es que no se define de que el agua es un derecho humano y no puede haber lucro. Eso se deja así en vacío. ¿Para qué? Para que lucre. Ese es el tema. Entonces, uno justamente de los elementos que señalan los especialistas del capital, que en el futuro va a rendir cuantiosos ingresos multimillonarios, va a ser la venta del agua. Por ejemplo, ahorita esta agua también embotellada es la que nosotros compramos y eso se va a vender pero estamos hablando del agua de consumo. Eso es lo que van a cotizar en la bolsa. Ya está cotizando incluso el agua en algunas bolsas como la de Nueva York. No es algo nuevo. Esto que ahora han puesto sobre la mesa, lo dijimos al principio de esta transmisión en vivo, no se hablaba casi nada de la privatización del agua. En los anteriores gobiernos lo han intentado, sí, segundo gobierno de Alan García, gobierno de Kuczynski, Vizcarra, Ollanta, recordamos siempre porque estamos en la lucha, ha habido varios intentos de privatizar, pero ahora con la dictadura que está a sus anchas, con aparente seguridad, Dina Boluarte y sus cómplices, se han propuesto ahora sí privatizar el agua. Entonces, de lo que no se hablaba nada, ahora lo han puesto en el debate. Y un triste personaje, tristemente célebre como Nicolás Lucar, controvertido más no poder, por decirlo menos, es el protagonista de poner el debate de la privatización del agua. O sea, sabiendo estos datos que nos estás compartiendo de las agroindustriales, no lo mencionan ellos. Sabiendo estos datos de la explotación de los trabajadores y que al mismo tiempo no tienen agua y son sobreexplotados, no mencionan este aspecto, ¿no? Pero sí mencionan la necesidad de las tarifas, ¿no? De cobrar el agua. Esto del cambio que va a haber en Lima, dice supuestamente la ministra, que recién se ha enterado, entre comillas, que van a cambiar la matriz del abastecimiento, de los ductos que abastecen de agua. ¿Será verdad eso? Porque ahora hay que desconfiar de todo. ¿Realmente será cierto eso? ¿Cuál será el plan? ¿O qué es lo que tú ves en eso, César? Bueno, para comenzar habría que contextualizar, ¿no?, este tema del agua, porque como tú me has señalado, no es de ahora que quieren privatizar. Esto viene incluso de la dictadura fujimorista de los 90, sino que en ese entonces era impopular, y la dictadura ya estaba en descenso, y por eso es que Fujimori no avanzó en la privatización del agua. Si no lo hubiera hecho, claro. Sí. Segundo, de que tenemos que tener en cuenta que el contexto no es el de las vacas gordas, es un contexto de vacas flacas. Ya algunos economistas de prestigio, como este González Izquierdo, que a cada rato le dan tribuna en la gran prensa, está señalando de que, y muchos más, ya no habría un crecimiento ni de 2 ni de 4% para este año, sino que sería de 0 punto y pico. Es decir, que estamos en negativo, está en rojo la economía. Entonces ya los grupos empresariales están pidiendo que es necesario recuperar su tasa de ganancia. Además hay compromisos con el Fondo Monetario, hay que pagar deuda externa, ¿no?, que es una deuda fraudulenta, dicho sea de paso, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Fondo Monetario es el que orienta la política económica de nuestro país, es el que le dice al señor Velar del BCR, las cosas se hacen así, ¿ve? Entonces, para recuperar esa tasa de ganancia, ellos necesitan mayor inversión. Y como no hay inversiones, pues una caída de la economía, porque hay mucha inseguridad, hay mucha inestabilidad política, Boluarte hasta recién en la ONU, y la han pifiado, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ven la necesidad de plantear la privatización del agua en un escenario donde el movimiento obrero, campesino y popular está, pues, lamentablemente dividido y está tratando de salir de su reflujo, ¿no? Porque el día de hoy y mañana van a haber encuentros de varios gremios de articulación para ver justamente cómo salió este reflujo. Lamentablemente
cada uno está por su lado, ¿no? Pero en ese contexto, pues es que la dictadura sale a la ofensiva. Entonces ahora quiere privatizar el agua, poner en la agenda ese tema. Eso de la matriz para mí es solamente pura pantalla, para salir la ministra airosa, plantear la polémica, y así salga bien o no la matriz, ella va a decir, no, yo solo que salgo acá a dar la pauta política, ¿ves? Entonces se legitima frente a la sociedad, y es más, está bajando a las provincias donde la gente no la quería ver. Es verdad, está asesorada desde el punto de vista publicitario, de mejorar la comunicación política, pues es una ministra incompetente, porque hasta ahora no se sinceran las cifras del déficit de vivienda en el país. Ella sigue con una cifra que es completamente desactualizada, es una cifra del 2016. Ella habla de 1.800.000 familias sin vivienda, y no, son 4 millones. Esta estadística nosotros la hemos sacado de una investigación que ha hecho un organismo vinculado justamente a la ONU, que ellos tanto mencionan y tanto rezan, ¿no? Cuando hablamos de pobreza multidimensional, estamos hablando de 4 millones de familias en el Perú que no tendrían una vivienda digna donde vivir. Ahora, esa misma estadística también la saca el especialista Laura Espinosa de Grade, que es un especialista versado en el tema de la vivienda y el urbanismo. Entonces también saca 4 millones de familias en todo el país. Entonces no estamos hablando de una cifra pequeña, estamos en una cifra muy grande. ¿Por qué? Porque buena parte de esta gente vive en alquileres carísimos, o vive hacinado con la familia, o vive en los cerros de forma precaria. Entonces exigimos pues a la ministra que haga su trabajo, no por las puras. Todos los peruanos con el pago de nuestros impuestos les estamos pagando ella ese sueldazo que recibe más de 30.000 soles mensuales. Son 14 o 15 sueldos al año. Claro, sin contar las coimas, las jugadas, las licitaciones, consultorías, etcétera, etcétera. Ahí también acabo de leer, César, en este titular importante de un diario aliado nacional, con respecto a que las grandes inmobiliarias son las que se habrían apoderado de los terrenos y que se han apropiado ilícitamente de los terrenos que deberían más bien utilizarse, que nosotros, el Estado, debería utilizarlos para brindar vivienda popular a millones de personas, y no lo hacen. O sea, hay ese conflicto ahí también en el tema de vivienda. Si puedes informarnos sobre eso. Sí, mira, recién ha salido una nota de el diario, mejor dicho, el semanario Hildebrand en sus 13, donde, y esto lo digo porque recién ha salido la ministra a decir que está luchando contra las mafias del sector inmobiliario, que esto, que el otro, ¿no? Pero eso es pura falacia, es una mentira. Decirle a tu audiencia que no se dejen engañar y que le digan a sus familiares, a sus amigos, en el barrio, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Porque las mafias continúan en el misterio de la vivienda. ¿Ves? Estamos hablando, por ejemplo, de un tal Navarro, ¿ya? Hernán Navarro, que es el viceministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Él fue un tipo que está vinculado al Club de la Construcción. ¿Al Club de la Construcción? ¿Actual viceministro de esta gestión? Actual viceministro de esta gestión. ¿Ya? Y sigue ahí, y es justamente uno de los tipos que dio el salto después con Kuczynski, y que ahora, con un asesor de apellido Aliaga, han sacado resoluciones ministeriales con nombre propio, favoreciendo a este grupo de Marca Group. ¿De Sada Goray? De Sada Goray, en efecto. Y además, recién acaba de salir el Decreto Supremo 006-2023, que reglamenta la Ley 31-31-3 de Desarrollo Urbano Sostenible. Esa ley le está quitando competencias a los municipios para que puedan ellos poner límites o topes a la construcción de edificios inmobiliarios. Entonces, si por ejemplo en Surco se podía edificar hasta 10 pisos, ¿no? En función de ciertas necesidades de saneamiento, de espacio, urbanismo, etc., ¿no? El municipio tenía que haber visto bueno. Claro, eso es lo más lógico, lo que debe ser. Para eso tenía incluso una sentencia del Tribunal Constitucional. Ya, claro. Pero ahora, con este nuevo decreto supremo que reglamenta justamente las viviendas de interés social, entre comillas, ya no. Ahora, todo dependería del Ministerio de Vivienda.
O sea, le ha quitado esas competencias y ahora cualquier inmobiliaria puede construir un edificio la cantidad de pisos que le plazca. Y el saneamiento y el parqueo. Por eso que tú has visto en algunos medios de comunicación y también en algunos semaneros como el de Hildebrand, que han salido familias de clase media alta en San Isidro, en Miraflores,